Muchas veces se piensa que el Espíritu Santo hizo su aparición en la historia bíblica durante la vida terrenal de Jesús o en el día de Pentecostés, pero en realidad el Espíritu Santo ha existido desde el principio de los tiempos, tanto así que desde Génesis 1 ya es mencionado. Y mientras continuamos a través del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. Por ejemplo, al experto artesano Bezalel, el Espíritu de Dios le da la sabiduría y habilidades sobrenaturales para hacer los aditamentos y todo tipo de adornos para el tabernáculo y los sacerdotes. Pero también encontramos al Espíritu de Dios habilitando a un grupo de personas llamadas profetas, quienes llegan a ser capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Y algunos de estos profetas anunciaron que el Espíritu vendría a transformar el caos en los corazones de los hombres y los capacitaría para amar a Dios y ser verdaderamente su pueblo. Pasan los siglos y el Espíritu Santo viene a engendrar a Jesús a través de María, y el Hijo de Dios se encarna y vive entre nosotros. Al principio de su misión, hay una escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán y de repente el cielo se abre y el Espíritu de Dios desciende sobre él como una paloma. Más adelante, los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso en la muerte de Jesús, el Espíritu de Dios está obrando. El apóstol Pablo dice que fue el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de entre los muertos. Después de la resurrección de Jesús, el libro de los Hechos comienza mostrando a sus discípulos conviviendo nuevamente con él, y durante 40 días Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino y de la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Pero Jesús les dice que esperen un poco más y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser sus testigos fieles. Les dice que su misión comenzará en Jerusalén y después irían hacia Judea y Samaria y de ahí al resto de las naciones hasta el confín de la tierra. Inmediatamente Jesús es ascendido a los cielos y los discípulos se quedan en Jerusalén varios días esperando y preguntándose cuándo vendría este poder. Pasaron 10 días y llegó el festival de Pentecostés. El Festival de las Cosechas o Día de Pentecostés era una celebración muy antigua de alabanza a Dios por la bendición de una cosecha abundante. Este y otros festivales están registrados en el libro de Levítico y según la tradición judía se había establecido que se celebrase el mismo día en que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. La palabra griega Pentecostés significa 50, es decir, 50. En hebreo se le llama a este festival Shavuot, que significa semanas o de las semanas, dado que este festival era celebrado 7 semanas después de otro festival llamado de la primer cosecha, festival en el que coincidentemente ocurrió la resurrección de Cristo. Así que ahora no solo hay un Pentecostés entre los dos festivales de las cosechas, sino entre la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo. Así que por este antiguo festival israelita, miles y miles de peregrinos judíos regresaron a Jerusalén desde todo el mundo en este día. Todos estos idiomas y culturas están entremezclándose en la ciudad mientras los discípulos seguían unidos y esperando en una casa. De pronto, un fuerte estruendo vino del cielo acompañado de fuego, y el fuego se dividió como en lenguas flotando sobre las cabezas de las personas ahí reunidas. Aquí vemos un tema recurrente del Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se manifestaba en el Éxodo como una columna de fuego para guiarles. Después, nuevamente vemos la gloria de Dios descendiendo y llenando el tabernáculo cuando vino a morar entre su pueblo. En este momento se está resaltando que la presencia personal de Dios estaba ahí en este día y que ahora vino a ser morada en el cuerpo de Jesús, es decir, su iglesia, su nuevo templo, su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora moraría. Muchos se acercaron al oír el estruendo y los creyentes en Cristo comenzaron a contar la historia de Jesús, pero hablaban en idiomas que nunca habían conocido y sin embargo todos los visitantes extranjeros podían entenderlos, cada uno en su propio idioma. El apóstol Pedro se levanta para explicarles a todos que esto es el cumplimiento de las profecías de Israel basadas en las Escrituras. Aquí, en el día de Pentecostés, representantes de todas las tribus dispersas de Israel estaban nuevamente juntos y se les presentaba a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel.
y 3,000 de ellos comienzan desde ese día a seguir el camino de Jesús. Y este nuevo cuerpo de Jesús empieza a reunirse en casas por toda Jerusalén, abordando la vida de manera radical y diferente. Muchos de estos creyentes ni siquiera eran de Jerusalén, así que se formó esta nueva familia en donde dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así ayudaban a los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas y hacían juntos sus oraciones, aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir bajo el reino de Jesús. Y es así como en el día de Pentecostés inicia la Iglesia de Cristo.